Muy buenos días, ciudadanas y ciudadanos de la República de El Salvador. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes para compartir los motivos que he tenido para inscribirme ante la Asamblea Legislativa para ostentar el cargo de presidente de la Corte de Cuentas de la República. Esta motivación la sustento en primer lugar porque quiero servirle a mi país y porque tengo la capacidad para dirigir ese ente fiscalizador y de control de las finanzas públicas de todo el Estado de la República de El Salvador. Además de eso, también para aclarar y dejar de una vez por todo bien sentado que yo no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme. Y esto lo digo porque en los medios de comunicación, no en todos, pero en algunos, se han expresado algunas opiniones en contra mía en que ponen en duda mi reputación como persona y como funcionario. Además de eso, debo decirles que cuento con las credenciales suficientes para poder aspirar como ciudadano a ese alto cargo de mucha responsabilidad. Pero es que no solamente tengo la capacidad, tengo la idoneidad, tengo el respaldo no solo moral, sino que también lo tengo con mis credenciales que se reflejan en mi currículum vitae, en el cual se detallan las profesiones que yo tengo, como son la de contador público certificado o auditor externo, y la de abogado y notario, y además una licenciatura en ciencias políticas. Tengo diplomados en altos estudios estratégicos y dentro de eso aparecen últimamente 8 diplomados, los cuales fueron recibidos para poderme capacitar en auditoría financiera y en contabilidad en todos los aspectos. Además de eso, recibí un diplomado sobre la ley contra el lavado de dinero y otros activos, que lo dio recientemente la Asociación de Contadores Públicos de El Salvador. Contarles también que mi experiencia también la sustento con el hecho de que yo fui segundo magistrado de la Corte de Cuentas en 1990 a 1993. Y de 2013 al 2014 fui presidente de la Corte de Cuentas de la República. Estimado público, la decisión que tomé para reiterar mi deseo de participar como candidato a presidente de la Corte de Cuentas de la República se basa en 2 razones fundamentales. La primera, como ciudadano me asiste el derecho a aspirar a ostentar tan elevado cargo por la responsabilidad que se adquiere con el país para elevar a un estado de transparencia todas las actuaciones de los funcionarios públicos, y también porque se le va a poner un paro a la corrupción. Y segundo punto, o la segunda razón, es porque tengo que hacerle honor a la verdad. Me he encontrado constantemente con opiniones adversas a mi reputación. Se me acusa que soy corrupto y eso no solamente me duele a mí, sino que también a mi familia. En primer lugar,
porque no son ciertos esos hechos. ¿Y por qué me presento a la Asamblea Legislativa a solicitar que me llamen a la entrevista? Y como yo sabía que era la única oportunidad que yo poseo para demostrar con mis documentos que me respaldan. Por ejemplo, presenté ante la Asamblea Legislativa anexada a mi petición de querer participar en la selección como candidatos a la presidencia de la Corte de Cuentas de la República, finiquito otorgado por la Corte de Cuentas de la República. Una solvencia de no haber faltantes en los activos que se manejaron en mi periodo en la Corte de Cuentas de la República por autoridad competente. Además de eso, presenté la constancia de la Fiscalía General de la República, en la cual expresa que no existe ningún juicio, ninguna investigación en contra mía. Además de ello, también presenté la constancia otorgada por los derechos humanos, en la cual manifiestan que yo no tengo procesos pendientes y que yo nunca los he tenido. También presenté, aunque no me lo solicitaron, la solvencia que me otorgó la sección de probidad y también la constancia de ética profesional que hace constar que yo nunca he sido procesado por ningún motivo. Debo también explicarles sobre mis experiencias prácticas, que fueron uno de los grandes objetivos que yo tuve y las cumplí. En primer lugar, pude determinar que habían 4.250 aproximadamente expedientes abandonados en una parte de una bodega. Esos 4.250 expedientes fueron omisiones de parte de la institución de no hacérselo saber a cada uno de los que se mencionaban o a las instituciones que se mencionaban de sus juntas directivas, la cantidad de dinero que cada uno de ellos se le había determinado a través de las auditorías. Entonces esas personas nunca tuvieron la oportunidad de defenderse porque la Corte de Cuentas nunca se los comunicó. Pero es cierto también que eso le costó una pérdida de 120 millones de dólares al Estado, que no se van a poder cobrar nunca. Como un acto necesario y legal, tenía que proceder cumpliendo la ley, haciendo un oficio de entrega al señor fiscal de la República de la época para que él estudiara los casos, los evaluara, si iba a continuar porque los que no podían haber prescrito todavía, o si habían algo otros, a su juicio, otras disposiciones de parte de la Fiscalía para hacer una investigación. Pero eso no es porque yo quise mandárselos para que le hicieran una apertura de expediente penal a cada persona mencionada. No. Lo que sucede que las personas no han entendido aún que cada determinación de responsabilidades patrimoniales es obligación del presidente de la Corte de Cuentas que se las haga saber a la Fiscalía para que él proceda como representante legal que es del Estado para que ejerza el cobro
a través de los tribunales correspondientes. Esto no es un proceso penal, es un juicio civil. Para que el señor fiscal proceda es porque le dan esa facultad. O sea, aclaro, no era para que lo procesaran penalmente. Y además, yo nunca imputé a ninguna persona, porque yo no podía inculparlos a razón de que, en primer lugar, no es mi estilo. Segundo lugar, que no tenía responsabilidad, porque fue una omisión de los funcionarios de la Corte de Cuentas. Hoy solo se me plantea una situación si yo voy a llegar a ser presidente de la Corte de Cuentas. ¿Cómo hacer para poder limpiar la mesa con respecto a todos los casos que están sin resolver? Y para ello tengo un plan de emergencia. ¿Y por qué acepto el reto de dejar limpia la mesa en materia de impulsar las auditorías, de impulsar de que se resuelvan los casos a una brevedad posible? Por la experiencia que yo tengo y por lo que realicé en el pasado, y comparando que han pasado 2 años mis antecesores, duraron 2 años en su cargo y deja todavía un saldo de 327 aproximadamente, según dicen los medios de comunicación, que yo creo que han de ser más. Pero de todas maneras, lo primero que yo voy a hacer es llamar a todos los jueces de Cámara, voy a llamar a todos los jefes o directores, 9 directores que le encargan de ir a fiscalizar a las alcaldías y a todo el aparato gubernamental, para que ellos me den cuenta en qué estado están las auditorías y, por otra parte, en qué estado están los actuales juicios y procesos que están ventilando, y que me digan de una vez cada uno de ellos cuáles son los juicios que están fenecidos o caducados y cuáles son las auditorías que se terminaron y no fueron notificadas y que cayeron en estado de caducidad. Así las cosas, ya nosotros, o con todo el personal de la Corte de Cuentas, de auditores y las cámaras, vamos a hacer un plan de acción de tal forma que no nos atrasemos en los casos que son de su naturaleza, que son constantes, que están llegando por la cantidad de juicios que se ven y las auditorías que se conocen, para poder dejarlo todo terminado. Y ese es el compromiso que yo tengo en estos 9 meses de gestión, si a mí me eligen. Además de eso, yo tengo una deuda pendiente con los auditores y los jueces. Con los auditores comencé capacitándolos. Me faltaron los jueces, pero ya tenía yo las conversaciones con países amigos que se tienen convenios de cooperación entre la Corte de Cuentas y de ellos. El caso, la GIZ, la OLACEF, el Banco Mundial, también con la hermana República de Colombia, que tuvo un gran éxito, que en materia del medio ambiente nos capacitó auditores que tanta falta hace, porque es un problema que se ha planteado, y prueba de ello, que ya hay un juzgado que la Corte Suprema ha fundado para ver los casos del medio ambiente. Así las cosas, también contarles que cuando
yo estaba en la Corte de Cuentas, dejé instalada una subdirección para que fuera a hacer la auditoría de los ingresos en el Ministerio de Hacienda, cosa que no sucedía desde hace quizás desde el año 90 o 92, que la Corte de Cuentas no revisa aduanas, no revisa los ingresos del Estado. Hasta mi llegada yo di la orden de que se abrieran esas posibilidades, y como teníamos un convenio, y sigue el convenio vigente, con el señor ministro de Hacienda, a través de la cooperación que firmamos, que nos íbamos a dar ambas partes como instituciones, y es así como todo ha ido marchando bien y se han hecho las auditorías, pero parte de esa deuda, y conociendo la cantidad de información que maneja el Ministerio de Hacienda, porque es el ente más grande que tenemos, porque ahí se manejan todas las finanzas públicas. Estamos hablando de los ingresos y egresos para la nación. En ese sentido, he considerado necesario, con mi llegada, si Dios permite, puedo lograr hacer 2 direcciones más y 2 cámaras más. La primera dirección, que sería la que se va a encargar de las auditorías exclusivas al Ministerio de Hacienda, para que ellos vayan a auditar los ingresos y egresos. Y además de eso, como una particularidad o algo especial, que vayan a examinar los ingresos de aduana. Tengo razones para continuar con ese objetivo. Recientemente ustedes vieron lo que sucedió a través de los medios de comunicación, sin imputar responsabilidades. Pero la Corte de Cuentas puede y debe de jugar su rol, porque eso es lo que le corresponde a la Corte de Cuentas también. Y en ese sentido, tenemos la gente capacitada, pero la vamos a enfocar a ese punto. Inclusive, la Corte de Cuentas puede ser un gran baluarte y de ayuda para el Ministerio de Hacienda, para ayudarle a los cobros. Porque nosotros también tenemos que ver que los ingresos lleguen de los que le adeudan al Estado. Además de eso, y también por el volumen y cantidad de documentación que se maneja en las alcaldías, he creído necesario que también se abra una nueva dirección solo para que vean las municipalidades a nivel nacional. Y como correspondencia a ello, se necesita, para que no haya más atrasos, porque de nada sirve que estemos haciendo auditorías, el Ministerio de Hacienda, exclusivamente en esa área, si por otro lado nosotros no abrimos al mismo tiempo una cámara para que conozca todos los hallazgos o informes finales que se le pasen a las cámaras. Para eso tenemos que fundar también las cámaras que se encarguen de llevar todo el proceso de todas las irregularidades, si las hay, en el Ministerio de Hacienda, en materia de ingresos y egresos, y en los ingresos que generan las aduanas. Y también es necesario que haya una cámara que vea también con exclusividad todo lo que se relaciona a la materia del medio ambiente. Y ese legado va a ser un aporte que yo voy a hacer como funcionario, y les voy a demostrar que sí se puede. Y paralelamente a eso, vamos a implementar técnicas de tal forma que cuando vayamos a las auditorías
podamos identificar cualquier irregularidad, porque se ha dado el caso que siempre que hay una determinación de responsabilidades, si es en las alcaldías, es a todo el consejo, pero se nos olvida a nosotros que también si hay actos de corrupción, hay un corruptor. Y para ello vamos a implementar, y lo vamos a hacer efectivo, aunque lo tengamos dentro de la técnica de auditar, el cruce de información, haciéndole auditoría a las empresas que reciben dinero por contratos, por supuesto, exclusivamente de los dineros que provengan de las alcaldías o en su caso de los entes gubernamentales u organismos de Estado que hacen uso de esos servicios. Y de esa forma podemos ayudar grandemente para que se reduzca sustancialmente la corrupción. Pero para eso es necesario que los diputados especialmente me apoyen, y el apoyarme a mí me van a dar esa oportunidad de que yo me desenvuelva ampliamente y que combatamos juntos la corrupción y luchemos por que haya más transparencia, y además de eso, de la transparencia, que esté fundamentado en principios éticos y de la moral. Estimadas amigas y amigos, hoy me quiero referir sobre unas imputaciones que han hecho para desacreditarme, para humillarme, a razón de haber otorgado un finiquito al expresidente Mauricio Funes. La explicación que ustedes se merecen es desde el punto de vista legal, sustentado en la ley de la Corte de Cuentas de la República. Se han dado la tarea de decir que yo di u otorgué un finiquito express. Para comenzar, en la ley no existe el término de finiquito express. Ese término es atípico porque no existe dentro de la ley de la Corte de Cuentas el término de finiquito express. Este término lo han utilizado nada más para desacreditarme y sacarme del juego de competencia para poder aspirar y ver si clasifico como presidente de la Corte de Cuentas de la República. Entonces, eso podemos decir, las personas que no están de acuerdo conmigo han encontrado una manera cruel y grosera para decir que yo soy un corrupto. Y eso no lo acepto ni lo aceptaré nunca, porque toda mi vida yo me he desempeñado observando principios válidos que solo le enseña a uno en su casa. Manos limpias, ese soy yo. Pero sí le voy a garantizar que el finiquito que yo le otorgué al expresidente Mauricio Funes fue firmado por mi persona porque se cumplió la ley y los procedimientos que señala el artículo 93 de su inciso último. ¿Qué hice? Mandar una petición al coordinador general de auditores para que él verificara a través de cada uno de los directores si habían señalamientos
por mal manejo de fondos públicos del presidente de aquella época, Mauricio Funes. Además de eso, se le mandó a oír también a través de del coordinador general jurisdiccional encargado de todas las cámaras de primera instancia de la Corte de Cuentas de la República y al secretario general de la Cámara Segunda para que se pronunciara. Todos lo declararon solvente, pero para llegar a ese momento de que yo firmara, siendo contador público, siendo un auditor, siendo un abogado, no iba a firmar así por así, sea quien sea. Mi procedimiento fue igualitario para toda gente, toda persona, todo funcionario público. Entonces yo me apegué a ello y verifiqué la documentación que sustentaba el proyecto de finiquito. Cuando yo lo verifico y dicen que está solvente del manejo de fondos públicos, procedí a otorgarlo, firmándolo tal como me lo señala la ley. Y así es la ley. Verificada la solvencia del funcionario o del empleado público, se le otorga el finiquito. Entonces, con esto les puedo decir que yo no me presté absolutamente a nada que sea vergonzoso para mis actuaciones como exfuncionario público en el momento preciso. Nada más les voy a pedir a ustedes que tengan presente mis palabras y consulten ustedes mismos la ley en su artículo 93, inciso último, y ahí encuentran la respuesta. Y van a ver que yo no les miento. Los que mienten son los que tratan de desboronarme, de sacarme de la selección para candidato o para ostentar el cargo de presidente de la Corte de Cuentas de la República. No lo conseguirá. Por esa razón, yo me he sometido a las reglas que la ley y la Constitución de la República ha señalado para que nos califiquen o nos descalifiquen. Pero no es válido que sin llegar a un examen previo hayan personas que me estén descalificando injustamente, porque no quieren aceptar que yo soy responsable de mis actos y que soy capaz de cumplir lo que yo prometo. ¿Quieren mesa limpia? Aquí tienen al futuro presidente. ¿Quieren que las cosas sigan igual? Nombren a cualquiera. Por otra parte, también quiero explicarles sobre otra imputación que me hacen, me señalan, y por la cual también dicen que yo soy un corrupto. Es más, dicen que yo debería tener pena de llegar, cuando ya les demostré a ustedes que tengo mis credenciales, mis manos limpias, no solo porque yo lo digo, sino porque hay instituciones serias que no se van a prestar a otorgarme finiquitos si yo no cumplo. Me refiero al caso del Chaparral. Pongan atención, esto es bien importante. Y lo voy a recordar a ustedes que yo manifesté que las auditorías de 2003 al 2009 no se habían realizado. Y empezamos nosotros a determinar que habían caducado lo que ya les dije, los 4.250 expedientes. Pero no obstante eso, terminado eso concluido en septiembre, ahí como el 19 de septiembre, me di cuenta que las alcaldías a nivel nacional desde el 2009 no habían sido auditadas. De igual forma a las instituciones gubernamentales.
y había un tema pendiente, Chaparral. Yo no reparé si era Chaparral lo que hubiese sido. Lo que yo hice, cumplir mi deber. Realizar las auditorías por medio de los encargados de realizarlas. Y así que les doy a ellos la orden, que inicien a los exámenes correspondientes de auditoría, sea quien sea, sin rostro, pero que lo hicieran a prontitud. Y fue así que dentro de las auditorías que se fueron a realizar estaba el Chaparral. Entonces, tan así que cuando yo me voy de la Corte de Cuentas yo no conocí ni un informe, porque el Chaparral, el famoso Chaparral, había pedido plazos para poder desvanecer los hallazgos que le había hecho la dirección correspondiente. Se los otorgaron. Y a pesar de que el primer borrador se iba a conocer el 2014, no se realizó. Y no sé qué razones pasaron, porque tuvieron para no hacerlo. Pero yo, en lo personal, nunca conocí el borrador, porque me contaron después que habían hecho otra ampliación. Ante eso, se presenta el caso que se me terminó mi periodo. Entonces, la resolución que han dado no fue mi periodo, señores. Fue a mediados de junio de 2015, un año después que yo ya no estaba en la Corte de Cuentas, que firmaron las autoridades anteriores el informe final. ¿Yo cómo voy a dar cuenta de lo que yo no conozco? ¿Cómo voy a responsabilizar a alguien o a mi gente que estuvo trabajando conmigo si realmente yo ya no era autoridad? Había terminado mi periodo, me fui para mi casa en 2015. ¿Y yo qué tengo que ver en 2015 si yo ya no estaba? Entonces, esta es otra forma de quererme difamar y destruir mi imagen y mi honorabilidad. Bueno, espero haber entregado un mensaje que ustedes no conocían. Solo han conocido una cara de la moneda. Hoy han conocido no la cara de la moneda, han conocido la verdad a través de mi persona. No debo nada a nadie. Fui un funcionario público, cumplidor de mis obligaciones por mandato constitucional. Y también quiero explicarles algo. Yo nunca fui declarado inconstitucional. Es otra aclaración necesaria que se está ahí manifestando, que yo fui declarado inconstitucional. Falso. Yo terminé un periodo de 1 año y eso es todo. Muchas gracias. Queridas amigas y amigos, he concluido con esta intervención a manera de información porque ustedes merecen la verdad. Quiero contarles que yo me he encomendado a Dios como único Rey de Reyes, como el único que manda en el cielo y en la tierra. Y al mismo tiempo le he pedido a nuestro Creador que ilumine a los diputados para que no se equivoquen, que aprecien la experiencia y que hagan un estudio de todos los expedientes y con base a la idoneidad, a la capacidad y a la experiencia deciden. Rosalío Tochas, les mando un abrazo y un saludo muy fraternal. Primero Dios llega a obtener ese grado de responsabilidad como presidente de la Corte de Cuentas de la República. Buenas noches.